Y disculpen, esto es una cosa que he preparado para la Universidad de La Habana, que es la próxima semana, pero no voy a decir nada que no vaya a decir la próxima semana, así es que ahí vamos. Eh, Hay que hablar de la globalización fracturada. O sea, esa es una cosa que ha ocurrido en los últimos 20 años, es que se nos fracturó lo que se nos había prometido, que era un mundo integrado. Pero además nos habían prometido desde que cuando Wallerstein dice el capitalismo une el mundo, Marco Polo llega a Europa con bienes de Asia y une el mundo. El capitalismo hace eso. El comercio internacional articula el mundo. Bueno, eso funcionó entre 1300 más o menos y harán más o menos 20 años. Ahora lo que tenemos es un mundo partido en dos, con Estados Unidos siguiendo políticas proteccionistas y China siguiendo políticas de libre mercado. Y lo voy a poner en blanco y negro a China, Estados Unidos, porque el marco en el que vamos a trabajar es el marco de las esferas de influencia. Y a mí me parece modestamente que hay dos esferas de influencia, no hay ni tres, ni cuatro, ni cinco, hay dos. Y las esferas de influencia están determinadas por la tecnología, no por la política. Entonces, la esfera de influencia china, que tiene que ver con energías renovables, que tiene que ver con electromovilidad, que tiene que ver con chips, con celulares, con computadoras, farmoquímicos, genéricos, etcétera. Son 44 ramas. Eh, y Estados Unidos, que en realidad ya no lidera en ninguna de esas ramas. Y, eh, y no solamente no lidera, sino que está insistiendo en mantenerse en energías fósiles y insistiendo en mantenerse con la industria automotriz, la histórica. Entonces, ahí tenemos un problema. La postura de China es ir hacia, por el lado de las energías renovables, que no quiere decir que no sea también un inversionista en petróleo y gas. Eh, China es hoy el más grande inversionista en petróleo y gas del mundo. Tiene inversiones en todo Medio Oriente, Norte de África, África y América Latina. Además de eso, es el comprador más grande de petróleo que se lo pusieron en bandeja con las sanciones económicas de Estados Unidos. De los 26 países que tienen sanciones económicas, 15 son exportadores de petróleo. La solución fue que China compra el petróleo en yuanes, no en dólares, deposita los yuanes en el Banco Popular de China y a partir de ahí los países utilizan líneas de crédito a través de la banca china para hacer su comercio con el resto del mundo. Desarrollado de ahí, desarrollaron en el 2020, hace apenas 4 años, un mercado de commodities en Shanghái, donde hay un mercado de futuros de petróleo, y próximamente, cuando terminen de construir 28 refinerías que les faltan, estas 28 refinerías serán para exportar gasolina refinada. El principal exportador hoy de gasolina refinada es Estados Unidos. Desde el 2010, Estados Unidos es el principal exportador de gasolina refinada y las sanciones económicas, por lo tanto, le vienen bien, porque ponen la sanción económica, sube el precio del petróleo, le viene bien a su exportación de gasolina refinada. China entra a competir y ahora yo quiero ver qué pasa con las sanciones. Pero ahí entonces estamos con un problema de dos actores en el campo de la energía fósil, que están entrando a competir a la mala y en un mundo fracturado. Uno está bien en yuanes a precio de sanción económica y el otro está en dólares a precio del libre mercado de Rotterdam. Dos mercados. Dos mercados que no están integrados. Y ya el colmo de la paradoja, Estados Unidos compra petróleo ruso a través de la India, porque así es el fútbol. Le sale más barato. Eh, Esto de la
globalización fracturada nos lleva al tema de las grandes potencias. He regresado a mirar las discusiones teóricas de finales del siglo XIX, cuando competían Rusia con Alemania, Francia y Gran Bretaña, competían por ver quién podía dominar al resto de Europa. A eso, que se le definió en su momento como la competencia entre las grandes potencias, es un enfoque tradicional de política de poder, a secas. Es una contienda permanente, obligatoria y exhaustiva por la supremacía en una región. Eso es lo que es la competencia de las grandes potencias. Y es inevitable, porque si tú tienes una gran potencia liderando, las otras grandes potencias o reaccionan o se dan por vencidas. Entonces no tienen más remedio que jugar. Y lo que ha pasado con Estados Unidos es que no vieron venir a China. No lo vieron venir para nada. En el 2005, la prensa estadounidense hacía alabanzas a las inversiones estadounidenses en tecnología en China para abaratar los costos de los bienes tecnológicos estadounidenses. 2005, hace 20 años. Hoy día esas inversiones hechas en China fueron apropiadas por los chinos, fueron hechas, se hizo ingeniería de reversa, se mejoró, se abarataron costos por volúmenes y lo que tienes al otro lado es un ataque de nervios. Tienes a Estados Unidos diciendo que los precios que vienen para abajo por los subsidios, no hay, o hay poco. Lo que hay es altísima productividad y ya tienen 20 años produciendo bienes de alta tecnología, al punto que ellos ya tienen 579,000 autobuses eléctricos dando vueltas por China. 579,000 autobuses. Para darles una idea de lo que estoy hablando, en Estados Unidos se fabricaron el año pasado 137. No 137,000, 137. Y los otros tienen 579,000. En China, el transporte masivo de pasajeros es prácticamente todo eléctrico. Los trenes que van del norte a sur, este a oeste, que comunican ciudades que tienen más de 500,000 personas, son todos eléctricos. Los autobuses dentro de las ciudades son todos eléctricos, troleibuses, metros. Y luego el transporte privado, motocicletas, bicicletas y autos, tienen el número mayor de autos eléctricos del mundo, no me acuerdo la cifra, pero son muchos millones, y van camino a que sea el 45% de la flota de autos sean eléctricos en los próximos 3 años. Entonces, tú miras Europa y en Europa hay dos países que más o menos ahí van, que son Noruega, que hizo la transición a autos renovables, de energía renovable, y Alemania. En Alemania se ha acelerado, pero el transporte masivo de pasajeros ha quedado aparentemente a la saga. O sea, hay transporte masivo de pasajeros eléctrico, energía limpia, pero no está tan adelantado. La solución alemana es la asociación con los chinos para la fabricación de las baterías. Y de esa manera los vehículos alemanes usarán baterías que les va a permitir circular, porque el gran tema son las baterías, ¿no? Es la resistencia, cuánto tiempo te dura una carga, cuántos kilómetros te lleva una carga para que puedas dar vueltas. Las grandes potencias compiten solo con grandes potencias y por eso la competencia hoy es entre dos, solamente dos. La competencia es entre Estados Unidos y China, es una competencia tecnológica y es una competencia que para Estados Unidos le amenaza su seguridad nacional. Y entonces ellos
lo transforman en una amenaza a la seguridad nacional, lo cual militariza la respuesta. Pero en realidad, técnicamente, antes de que comenzara la guerra comercial en el 18, lo que ya había y estaba establecido era una competencia tecnológica muy acentuada. Lo que se están jugando es cómo se distribuye el poder y el estatus. Y esto, cómo se distribuye el poder y el estatus, se hace en una competencia suma cero. O sea, el que gana le quita al que pierde. Y no hay más, ¿no? Quiero. La esfera china está basada en el comercio, en la venta de productos de última generación y servicios de mercados nuevos. Miran al país a donde llegan como un mercado. O sea, estudié las inversiones chinas en África y luego las inversiones chinas en América Latina, y lo que sale es eso, lo que sale es que te están mirando como un mercado, es decir, ¿a dónde vendo lo que tengo? ¿Y cómo hago para venderlo mejor? Y lo otro es, ¿qué le compro? Porque yo no quiero comprarle solamente como compra la India, petróleo y oro. Que la India es lo que le compra a Bolivia y al Perú, es petróleo y oro. Y a Chile me parece que le compra únicamente cobre. No, China quiere comprar de todo, pero porque además reconoce que la oferta de reservas naturales es muy grande. Entonces entra así, a vender de todo y a comprar de todo. Y entra con una billetera gorda, es el país más superavitario del mundo, es el principal acreedor del mundo, es el principal comerciante del mundo y es el que ha logrado que el comercio, que históricamente fue norte-sur, sea ahora un comercio sur-sur. El 60% del comercio mundial es entre países del sur global, 60%. Por eso es que hay una discusión sobre en qué moneda se paga, porque ¿para qué pasamos por una tercera moneda si estamos operando entre nosotros? No tiene caso. Y lo otro es que el peso chino ha hecho que, sumado a Indonesia, Malasia, Tailandia, la India, se produzca un desplazamiento del Atlántico al Pacífico, lo que Anestesia Seña llama del atlanticismo al pacifismo. Pero es un desplazamiento del océano, entre los océanos. El gran comercio hoy no está en el Atlántico, no está en el Atlántico, el gran comercio hoy está en el Pacífico. Y es parte por eso el problema del canal de Panamá es tan serio, porque por Panamá pasan los productos que vienen de Asia y van hacia la costa este de Estados Unidos y hacia la costa este de América del Sur, y no pueden pasar. Entonces ahí estamos, ¿no? Eh, Veo que ya se me acabó el tiempo, entonces me voy a callar la boca y aquí está esto que lo puse gráfico porque me parece que es muy gráfico. Boeing es el ejemplo de la industria estadounidense en declive. Ford es el ejemplo de la industria estadounidense en declive. Eh, y al otro lado tú tienes la fábrica de los aviones C919 de China y tienes las numerosas fábricas de vehículos eléctricos en China que nadie conoce, nadie reconoce, son marcas desconocidas y que ahora producen más autos eléctricos que todo el resto del mundo sumado multiplicado por tres. Entonces, estamos aquí, en estas esferas de influencia tecnológicas, entre la política exportadora y la proteccionista, con Estados Unidos habiendo descubierto la sustitución de importaciones, así que si quieren un poco sentido del humor, pues ahí lo tienen, y tienes a China mirando con preocupación la reacción militar a lo que para ellos es una conquista de mercados y proveedores. Y ahí está la disputa. Y claro, hay que cercar a China. Por supuesto que hay que cercar a China. Y ahí vienen todas las guerras de las cuales ya se ha hablado. Muchas gracias y seguimos en las preguntas.